Buen día. El día de hoy presentaremos el proyecto de matemáticas del segundo parcial. Los integrantes de este equipo son Aldo Fabián Fernández, Alejandro Angulo Camacho y André Tellez Anguero. Estas son algunas definiciones útiles para estadística. La población es un conjunto de elementos que presentan características similares. La muestra es una parte de la población a estudiar que sirve para representarlos. Y el espacio muestral es el conjunto de todos los datos posibles. El proyecto consiste en hacer la siguiente pregunta alrededor de la sociedad del TEC y resolver mediante el método estadístico para poder sacar una conclusión acerca del tema. Vamos a ver la siguiente pregunta a los alumnos del Tecnológico de Monterrey. Oye, disculpa, ¿cuántas horas duermes en promedio al día? Bueno, en promedio yo duermo un promedio de 6 horas al día. Interesante. Estos son los datos obtenidos de la encuesta que hicimos. Para representarlos de una mejor manera, los pusimos en gráficas. Esta está mostrada en un histograma. Como podemos ver, esta es una gráfica de pi. Y este es un polígono de frecuencias. Esta, la ojiva, la usamos con la frecuencia absoluta acumulada para realizar la gráfica. A continuación, mencionaré las definiciones de media, mediana y moda. Media es el promedio de los datos obtenidos y se obtiene al sumar todos los datos y después dividirlo entre el número total de datos. La mediana es el número de la mitad en un conjunto de números ordenados, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. La media es el promedio de todos los datos y para obtenerlo encontramos los datos de la encuesta y los sumamos y después los dividimos sobre el número de datos que obtuvimos. Aquí tenemos los datos y lo que hicimos fue multiplicar las horas por el número de personas que contestaron que dormían determinadas horas. Al obtener los datos los sumamos y estos serían todos los datos que obtuvimos sumados y los dividimos entre 100. Que es el número total de datos, y obtenemos la media o el promedio, que es 6.27. Al realizar la tabla de frecuencias, separamos la clase en 3 intervalos, de 4 a 5 horas, de 6 a 7 y de 8 a 9 horas. La marca de clase sería el promedio entre los intervalos. Podemos ver aquí la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, y los grados para realizar la gráfica de pi. También veremos lo que es la varianza, la desviación estándar, la desviación media y el coeficiente de variación. Todos estos son términos para la estadística. Primero que nada, la varianza es la medida aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la medida de una distribución estadística. Esta que vemos aquí es la fórmula que vamos a utilizar para la varianza. La varianza también es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, lo único que haremos para sacar la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada de lo que nos ha dado la varianza. Y después, para el coeficiente de variación, para la desviación media, esta es la fórmula que vamos a usar valores absolutos y dividirlo por el promedio. Después, para el coeficiente de variación, vamos a usar lo que nos dio la desviación estándar y lo vamos a dividir entre el promedio de los datos que nos han dado. Y bueno, para sacar la varianza de nuestro problema, sustituimos los datos con la fórmula de la varianza y nos dio que la varianza es igual a 1.66. Después, para sacar la desviación estándar, como ya he dicho, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
Entonces la raíz cuadrada de 1.66 va a ser 1.29. Para sacar la desviación media, pues solo sustituimos la fórmula y al final nos da que la desviación tiene una desviación media de nuestro problema de 1.28. Y para obtener el coeficiente de variación de nuestro problema, el cual debe ser un número mayor a 0 pero menor a 1, vamos a dividir la desviación estándar sobre nuestro promedio original. Entonces nuestro coeficiente va a ser 0.03. A continuación mencionaré las definiciones de cuartil y rango intercuartil. Cuartiles es uno de los tres puntos que dividen un conjunto de datos numéricamente ordenados en 4 partes iguales, tomando en cuenta el 25%, 50 y 75%. El rango intercuartil es la distancia entre el primer y el tercer cuartil. Tomando en cuenta nuestros datos, tenemos que los cuartiles serían 5, 6 y 7. El rango intercuartil sería el tercero menos el primero, que daría 12. Ahora presentaremos la caja de bigote. La caja de bigote es un diagrama en el cual se define como una presentación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tales como la dispersión y la simetría. Como conclusión del problema, se concluye que los estudiantes del TEC duermen en promedio 6 horas y media, lo cual no se considera algo saludable, ya que según estudios realizados se debe de dormir de 8 a 9 horas para obtener un desarrollo completo. Otra conclusión que podemos obtener del método estadístico es que al saber utilizar de manera correcta los procedimientos y herramientas que se usan en el proyecto, ayudan considerablemente a comprender e interpretar de mejor manera los datos obtenidos en una encuesta como la que hicimos. Muchas gracias por su atención. Ok, va. 1, 2, 3, 4. Es que, ¿por qué soy amarillo? Estás grabando, ¿verdad? Sí. No hay pedo.